El año pasado, me encontré en un concierto ruidoso en el sur de Chicago. Es bien sabido que esta área puede ser bastante peligrosa debido al alto nivel de criminalidad. Sin embargo, la tentación de boletos baratos y una sala abarrotada me hizo sentirme algo seguro, especialmente porque estaba acompañado por varios amigos. El concierto fue excelente, disfrutamos de la música y del ambiente. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, anticipábamos un agotador viaje de regreso a casa en medio del tráfico. Ya eran alrededor de las 10 de la noche cuando finalmente logramos salir del estacionamiento y nos dirigimos a la autopista principal. Sin embargo, pronto quedó claro que nos esperaba una larga espera, los coches se movían a paso de tortuga. Con impaciencia, mis amigos y yo comenzamos a buscar rutas alternativas en nuestros teléfonos, con la esperanza de evitar el tráfico. Después de estar parados durante media hora, llegamos a un consenso de tomar uno de los caminos sugeridos. Al alejarnos de la autopista principal, nos encontramos en calles residenciales. Sorprendentemente, el área parecía animada, muchas personas estaban en la calle a pesar de la hora tardía, lo que contrastaba fuertemente con los lugares más tranquilos de los que habíamos venido, a solo un par de horas al oeste. Mientras conducíamos por las calles residenciales, no pudimos evitar notar las miradas fijas de los transeúntes al pasar nuestro coche. Nos dimos cuenta de que no habíamos visto otros coches durante al menos 20 minutos, lo que aumentó nuestra inquietud. Sintiendo la tensión, nos volvimos más vigilantes. Le pedí a uno de mis compañeros que encontrara la carretera principal más cercana, mientras que otro notó un coche parado al final de nuestra calle bloqueando ambos carriles. Frenando bruscamente, di marcha atrás y con precaución nos dirigimos hacia la calle anterior. En busca de una ruta segura hacia una zona más poblada donde hubiera otros coches, nos invadió la ansiedad. Sin embargo, nuestro alivio fue breve, ya que pocos momentos después nos encontramos con otro coche aparcado a un lado de la carretera, bloqueándonos el paso. Parando de nuevo, intercambié una mirada preocupada con mis amigos, sin saber qué hacer a continuación. La oscuridad no nos permitía ver claramente el coche que estaba frente a nosotros y no nos atrevíamos a acercarnos. Mientras deliberábamos sobre nuestra elección, dos hombres salieron de una casa vecina. Uno de ellos se colocó detrás del coche que bloqueaba el paso y el otro se acercó a mi ventana. Con un gesto de la mano, me pidió que bajara la ventana, lo que me hizo nerviosamente obedecer, aunque solo unos centímetros. El hombre observó atentamente a cada uno de nosotros, recorrió con la mirada el interior del coche y luego preguntó a dónde nos dirigíamos. Simplemente estamos volviendo a la autopista, respondí. Él asintió, intercambiando una mirada con su compañero, quien se dirigió al lado del pasajero. Hubo un breve momento de escalofriante silencio, cuando parecía que el tiempo se había detenido. De repente, ambos hombres se abalanzaron hacia las puertas, intentando abrirlas. Instintivamente puse el coche en reversa mientras el aire se llenaba de gritos. Justo en el momento en que comencé a retroceder, uno de los hombres intentó meter la mano por la pequeña abertura de la ventana y quedó atrapado brevemente antes de que acelerara bruscamente hacia atrás, haciéndolo caer al suelo. Girando rápidamente el coche, aceleré y me alejé del lugar, repitiendo nuestra ruta. Por el impacto del encuentro, todos nos quedamos sin habla. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, mis manos temblaban incontrolablemente. Unánimemente decidimos trazar una ruta para regresar a la autopista por un camino conocido. Todos estábamos conmocionados, pero me sentí aliviado de haber manejado la situación de la mejor manera posible. Afortunadamente, nuestras puertas cerradas resultaron ser nuestra salvación. Me estremezco al pensar en lo que podría haber pasado si no hubieran estado cerradas. Yo trabajaba en una pequeña empresa de transporte encargada de entregar productos congelados a tiendas ubicadas en varios estados. Normalmente, hacía 3 o 4 entregas, después de lo cual volvía al almacén y me iba a casa. Sin embargo,
A veces teníamos rutas de entrega más largas que requerían una parada nocturna antes de regresar, considerando la distancia recorrida. Generalmente, estacionaba el camión en un área de descanso, descansaba unas horas y luego volvía a la carretera. Ese día, me asignaron una entrega lejana, previendo un regreso tardío al día siguiente. Me preparé y partí sin incidentes. Después de descargar la mercancía, empecé el viaje de regreso, aunque ya era tarde, alrededor de la 1 de la madrugada. Sintiendo la necesidad de un breve descanso, decidí hacer una pausa de 1 o 2 horas antes de continuar. Mientras conducía, apareció la última señal de tráfico que indicaba un área de descanso para camiones y resultó que estaba a 40 millas de distancia. Durante los viajes largos por carreteras monótonas y rectas, a menudo me ponía a reflexionar, especialmente en las horas previas al amanecer, cuando el tráfico era escaso. De repente, algo brillante en el espejo lateral captó mi atención. Al mirar con más atención, vi las luces de un coche justo detrás del remolque, pero no se veía el vehículo en sí. Esta situación normalmente indicaba que el coche estaba en mi punto ciego debido a la cercanía con la parte trasera del camión. Manteniendo la velocidad, esperé que el coche cambiara de carril y me adelantara, pero para mi sorpresa, continuó siguiéndome. Me puse cada vez más nervioso y me di cuenta de que cualquier frenazo brusco por mi parte podría provocar una colisión. Como solo quedaban unas pocas millas hasta el área de descanso, intenté ignorar esta inquietante presencia y seguir adelante hasta llegar a un lugar seguro. Finalmente, apareció a la vista el cartel del área de descanso, instándome a hacer un giro hacia ella. Al girar, miro por el espejo y noto que el coche reduce la velocidad por un momento antes de seguirme al aparcamiento. La incertidumbre nubla mis pensamientos. Tal vez lo había cortado accidentalmente antes, esperando un conflicto. A lo largo de mis años en la carretera, los encuentros con conductores enojados no eran infrecuentes, pero ser perseguido así era raro. Al aparcar en un lugar libre, pongo el camión en parqueo y el coche se acerca siniestramente hasta detenerse. La cercanía me asusta, decido enfrentar al conductor, salgo y me dirijo a la parte trasera. Pero antes de llegar, él se da marcha atrás rápidamente y se va. A medida que el coche se aleja, se revela que era un viejo coche blanco, oxidado y con parachoques que recordaban a los antiguos coches de policía. Quedándome fuera unos minutos, me aseguro de que todo esté seguro y en orden, y luego vuelvo al camión. Dentro, metódicamente reviso y cierro todas las puertas, inspeccionando los alrededores en busca de coches detenidos. Satisfecho, me reclino en el asiento y cierro los ojos para descansar un poco. Al escuchar un golpe que resonó por el remolque, miré el reloj y vi que habían pasado casi 2 horas y eran un poco más de las 3 de la mañana. Luego sonó otro golpe, pero esta vez más fuerte. Miré por el espejo lateral y vi una sombra muy tenue moviéndose hacia la parte trasera. Esta vez me asusté mucho. Agarré un pequeño cuchillo que guardaba en el compartimento central y empecé a acercarme a la puerta trasera, pero esta vez dejé la puerta del conductor abierta para no hacer ruido. Acercándome, me agaché un poco y miré debajo del remolque. Vi claramente a alguien de pie junto a la parte trasera del camión y su coche estaba justo detrás con las luces apagadas. Tan pronto como vi esto, una oleada de miedo recorrió mi cuerpo y decidí no acercarme más, sino gritarles. Mi voz tembló un poco, pero pareció funcionar. Corrieron a su coche y se marcharon. Al mirar la puerta trasera, había arañazos y marcas claras, como si hubieran intentado abrirla. Miré a mi alrededor para ver si otros camiones habían visto algo, pero el área estaba completamente vacía. Después de estar parado unos minutos, decidí volver a la carretera y dirigirme a casa. Nada más ocurrió durante el resto del viaje. Supuse que esa persona solo intentaba robar algo de mi remolque, pero evidentemente no sabía que volvía de una entrega y el remolque estaba vacío. En cualquier caso, hasta ahora es lo más aterrador que me ha sucedido en mis años de trabajo como camionero,
y todavía a veces me entra paranoia al sentir que un coche podría estar siguiéndome sin que yo lo sepa. Acababa de salir del trabajo a las 11 de la noche y me dirigía a casa. Normalmente, el camino hasta mi casa toma unos 45 minutos, ya que vivo a varias millas de la ciudad. Aquí siempre es muy tranquilo, y las carreteras se vacían en cuanto me alejo del trabajo y me acerco a casa. Siempre me ha gustado regresar del trabajo. Encontraba estos viajes pacíficos y una manera agradable de relajarme después de un largo día. Estaba a 20 minutos de casa y justo había girado hacia una larga carretera lateral que lleva directamente a mi hogar. Era mi ruta habitual, por la que había pasado durante muchos años, y nunca antes me había sucedido nada. Aunque debo admitir que, de noche, esa carretera daba un poco de miedo. Estaba muy mal iluminada, y los lados estaban rodeados de un denso bosque. Además, a altas horas de la noche, a menudo se formaba una niebla que hacía que los objetos solo fueran visibles a unos pocos pies de distancia. Sin embargo, casi nadie conduce por esa carretera de noche, no hay curvas, por lo que la visibilidad nunca había sido un problema. Después de unos minutos de conducir, vi a través de la niebla una pequeña luz parpadeante. No podía determinar qué tan lejos estaba ni en qué lado de la carretera. Reduje la velocidad, y cuando comencé a acercarme, la luz se apagó por completo. En ese momento, iba a una velocidad de probablemente 15 a 20 millas por hora, cuando un pequeño automóvil emergió de la niebla y se detuvo justo frente a mí. Intenté frenar, pero ya estaba demasiado cerca y mi coche rozó la parte trasera del suyo. Al principio, estaba atónito por lo repentino de todo, pero noté que ninguno de los coches había sufrido daños graves. Sin saber qué hacer, abrí mi puerta y me paré junto a mi coche, esperando a que ellos también salieran. Los vi moverse en el asiento delantero, pero no podía entender qué estaban haciendo. De pie en el lugar, observé su coche, notando lo viejo y maltrecho que era, con las luces apagadas. Finalmente, un hombre salió lentamente del coche y se acercó a mí. Hasta donde pude ver, parecía un hombre de mediana edad y bastante corpulento. Decidí empezar y le pregunté, ¿está todo bien? Saliste muy rápido. Se comportaba un poco extraño, mirando a su alrededor y evitando el contacto visual. Después de unos segundos, respondió, sí, lo siento. No sabía qué responder, pero comenzó a hacerme sentir incómodo, y no quería quedarme a solas con él en una carretera desierta. Le dije que ninguno de los coches había resultado dañado, así que iba a volver a la carretera y dirigirme a casa. Pero cuando me incliné para abrir la puerta de mi coche, me pidió que esperara. Dijo que quería revisar su coche en busca de daños antes de que me fuera. Le dije, está bien, y me quedé junto a mi coche mientras él inspeccionaba su parachoques trasero. Pero luego comenzó a rodear el coche, fingiendo revisarlo en busca de daños, lo cual era muy extraño porque solo había rozado su parachoques trasero. Cuando empezó a avanzar hacia el lado del pasajero, vi que una figura grande se levantó del asiento trasero y comenzó a moverse hacia la puerta. De inmediato me metí en mi coche y lo cerré con llave, justo cuando un hombre salía por la puerta trasera y ambos empezaron a hacerme señas, ordenándome que me detuviera. En pánico, puse el coche en marcha y los rodeé en la carretera. Mirando por el espejo retrovisor, vi cómo sus luces se encendieron a través de la niebla. Vi sus luces durante unos 30 segundos, pero finalmente se apagaron. Me detuve en una gasolinera que estaba a unos 5 minutos de mi casa y esperé allí para asegurarme de que no me siguieran hasta casa, pero el coche nunca pasó. Después de esperar 15 minutos, me dirigí a casa. Decidí no llamar a la policía, ya que no estaba del todo seguro si había exagerado mi reacción o no. Aún no estoy seguro de lo que realmente querían esas personas, pero cuanto más pienso en ello, más me parece que todo en esa situación estaba mal. No sé cuál era su plan, pero una parte de mí siente que si no hubiera salido de allí a tiempo, algo muy peligroso habría ocurrido.
Otra parte de mí lamenta no haber informado de lo sucedido, ya que pienso que si dejaron de seguirme, podrían haber intentado atraer a alguien más a su trampa.